Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa y que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Vamos a sumergirnos en una historia que ha conmovido a muchos, y es que hoy hablaremos de un tema bastante delicado, la reciente ruptura de Demet Özdemir con Can Yaman. Como siempre intentaremos desgranar esta noticia con el máximo respeto posible, pero también con esa curiosidad que nos caracteriza y que ustedes tanto aprecian. Prepárense porque hoy vamos a hablar de corazones rotos, de lo que se dice, de lo que se intuye y de cómo estas situaciones públicas nos afectan a todos. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Últimamente las redes sociales y los medios de comunicación han estado inundados de titulares y especulaciones sobre la vida amorosa de Demet Özdemir, y en particular, sobre su relación y posterior ruptura con Can Yaman. Ustedes saben que ambos son dos figuras sumamente queridas y admiradas, tanto en Turquía como a nivel internacional, y cualquier detalle de sus vidas personales capta la atención de millones. Por eso, cuando la noticia de su separación empezó a circular, muchos nos quedamos con la boca abierta y con un sinfín de preguntas. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Hubo algún indicio que se nos escapó? ¿Cómo está sobrellevando Demet este momento tan difícil? Hoy intentaremos dar algunas pinceladas a este rompecabezas, basándonos en lo que se ha filtrado, en las reacciones y en cómo, en general, estas rupturas suelen impactar a las personas, especialmente cuando son figuras públicas. La relación entre Demet y Can, para quienes no lo recuerden o quieran refrescar la memoria, nació y se fortaleció en el set de grabación de la exitosa serie Erkencikus. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que era imposible no imaginarse que algo más allá de la ficción podría estar sucediendo. Y efectivamente los rumores pronto se convirtieron en confirmación. Fueron una pareja que irradiaba pasión y complicidad, y sus apariciones públicas solían generar un revuelo impresionante. Parecían la pareja perfecta, sacada de una película romántica, y esa imagen idealizada es precisamente la que a veces hace que la caída sea más dura para los seguidores y para ellos mismos. Sin embargo, como bien sabemos, la vida real rara vez se parece a un guión de telenovela. Las relaciones, especialmente las que nacen bajo el ojo público y con agendas de trabajo tan apretadas, enfrentan desafíos únicos. Y eso parece haber sido el caso de Demet y Can. Aunque nunca han entrado en detalles escabrosos sobre los motivos específicos de su separación, sí hubo ciertos indicios que apuntaban a incompatibilidades o a presiones externas. Se habló mucho de las constantes giras y compromisos profesionales de Can, que lo mantenían alejado de Turquía por largos periodos, mientras que Demet, aunque también con una carrera en ascenso, parecía tener un ritmo diferente. La distancia, sumada a las exigencias de mantener una relación a la vista de todos, puede ser una combinación explosiva. Lo que realmente nos ha impactado y nos ha llevado a querer profundizar en este tema hoy es la reciente aparición de Demet en un evento público, donde se dejó ver visiblemente afectada. Las imágenes y los fragmentos de vídeo que han circulado muestran a una Demet con los ojos llorosos, tratando de contener la emoción y quebrándose al ser preguntada, de forma un tanto insistente por los periodistas sobre su relación con Can. Este momento fue un golpe de realidad para muchos, mostrando que detrás de la estrella de televisión glamurosa, hay una persona que está pasando por un momento doloroso. Cuando un periodista le preguntó directamente si había terminado definitivamente con Can, Demet, visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas. Si bien no dio una respuesta verbal clara en ese instante, su reacción fue elocuente. Sus gestos, su voz quebrada, la forma en que intentaba disimular su tristeza con una sonrisa forzada, todo ello transmitía una profunda pena. Y es precisamente en estos instantes donde podemos conectar con ellos a un nivel más humano. Vemos que las rupturas no son sencillas, que duelen independientemente de cuánto dinero tengas o cuántos seguidores poseas en Instagram. La prensa turca y en general los medios de comunicación, a veces pueden ser implacables en su búsqueda de exclusivas, y someter a alguien en un momento de vulnerabilidad pública no es precisamente el acto más sensible. Sin embargo, también es cierto que en el mundo del espectáculo, la curiosidad del público es insaciable, y los periodistas intentan satisfacerla. Lo importante aquí es la respuesta de Demet, su intento de ser profesional, de mantener la compostura, pero finalmente sucumbiendo a emoción. Esto nos habla de la complejidad de estas situaciones. Tras este incidente han surgido diversas teorías.
Algunos sugieren que fue una decisión unilateral de Khan, otros que fue una acumulación de problemas, y algunos incluso especulan sobre la intervención de terceras personas. Sin embargo, hasta que Demet o Khan decidan compartir públicamente los detalles, todo esto queda en el terreno de la especulación. Lo que sí es cierto es que Demet se ha mostrado más reservada y hermética desde entonces, y este evento en particular fue una grieta por donde se filtró su dolor. Es importante recordar que estas figuras públicas, a pesar de vivir vidas que parecen de ensueño, también experimentan las mismas emociones humanas que nosotros. El desamor, la decepción, la tristeza son sentimientos universales. Y ver a Demet en ese estado nos recuerda la fragilidad de las relaciones y la dificultad de navegar por ellas, especialmente cuando están expuestas al escrutinio constante. Más allá de los detalles específicos de su ruptura, lo que este suceso nos invita a reflexionar es sobre la presión que enfrentan las celebridades. Cada paso que dan, cada persona con la que se relacionan, es analizado y comentado. Mantener una relación sólida bajo estas circunstancias debe ser un verdadero desafío. La falta de privacidad, las constantes especulaciones, los viajes incesantes, todo ello puede erosionar incluso los cimientos más fuertes de una relación. Además, la forma en que Demet reaccionó sugiere que a pesar de su fortaleza aparente, esta ruptura le ha afectado profundamente. No es fácil recuperarse de una relación que para muchos parecía destinada a durar. La expectativa pública, que a menudo se construye alrededor de las parejas de famosos, puede añadir una capa adicional de presión para mantener las apariencias, incluso cuando el corazón está roto. En este tipo de situaciones, solemos ver dos tipos de reacciones. O bien la persona se encierra en sí misma y evita cualquier tipo de contacto público hasta recuperarse, o bien intenta mostrar una cara de fortaleza y seguir adelante con sus compromisos, aunque por dentro esté sufriendo. Demet parece haber optado por una mezcla de ambas, intentando cumplir con sus obligaciones pero sin poder evitar que sus emociones afloraran en un momento de vulnerabilidad. Y ahí es donde entra la empatía de los seguidores. Cuando vemos a una figura pública quebrarse, es natural sentir una conexión, porque nos vemos reflejados en sus luchas. Nos damos cuenta de que a pesar de sus vidas privilegiadas, también son seres humanos con sentimientos. Y este tipo de momentos, aunque dolorosos para ellos, pueden ser un recordatorio para nosotros de la importancia de ser amables, de no juzgar precipitadamente y de comprender que detrás de cada persona, famosa o no, hay una historia y emociones complejas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que las rupturas son dolorosas para todos. Que la presión mediática puede ser abrumadora. Y que a pesar de la imagen pública que proyectan, las estrellas también tienen su lado vulnerable. Demet Özdemir, una actriz talentosa y carismática, ha demostrado ser humana al quebrarse ante la mención de su expareja. Este momento, aunque incómodo para ella, ha generado un torrente de apoyo y comprensión por parte de sus seguidores. Es fundamental recordar que la relación entre Demet y Khan se convirtió en un fenómeno global desde el principio. Su noviazgo, que floreció en medio de la euforia de Erkencikus, se consolidó como una de las parejas más queridas del panorama televisivo turco. Cada foto que compartían, cada aparición pública, era analizada hasta el último detalle por miles de fans que anhelaban verlos juntos y felices. Esta intensa atención, si bien gratificante para las carreras de ambos, también puede convertirse en una espada de doble filo. La presión de mantener esa imagen de perfección, de responder a las expectativas constantes, puede ser asfixiante. Los motivos exactos de la ruptura siguen siendo un misterio envuelto en especulaciones. Las teorías son variadas y van desde diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida hasta presiones externas que desgastaron la relación. Khan Yaman, con su creciente fama internacional, ha estado viajando constantemente, inmerso en proyectos cinematográficos y televisivos en diferentes países. Este ritmo de vida nómada, si bien emocionante para su carrera, indudablemente plantea desafíos significativos para mantener una relación estable y cercana. Demet, por su parte, también ha consolidado su posición como una actriz de gran talento y popularidad en Turquía, pero quizás con un enfoque más arraigado en su país. La forma en que las noticias de su separación se filtraron y fueron manejadas por los medios también jugó un papel. A menudo en el mundo del espectáculo, la privacidad es un bien escaso, y las parejas de celebridades se ven obligadas a navegar un mar de rumores y conjeturas. La mención de terceras personas en algunas especulaciones, aunque sin fundamento aparente, añade una capa de drama que rara vez ayuda a las parejas a superar una crisis.
El evento en el que Demet se vio abrumada por las preguntas de la prensa es un claro ejemplo de esta dinámica. Es fácil imaginar la incomodidad de estar en un evento público, intentando mantener la compostura profesional, y de repente ser confrontada con preguntas dolorosas sobre una herida aún abierta. La reacción de Demet, lejos de ser un acto de debilidad, es una demostración de su humanidad y de la profundidad de sus sentimientos. Las lágrimas en este contexto no son un signo de fracaso, sino de la vulnerabilidad inherente a cualquier ser humano que atraviesa un desamor. Es crucial recordar que a pesar de la fachada de glamour y éxito que proyectan las estrellas, también son personas con sus propias alegrías, tristezas y decepciones. Las redes sociales, si bien nos acercan a ellos, también pueden crear una ilusión de intimidad que a veces nos hace olvidar que siguen siendo individuos con sus propias luchas personales. Ver a Demet emocionada nos recuerda que la fama no es un escudo contra el dolor emocional. La empatía que ha surgido entre sus seguidores tras este incidente es un testimonio del impacto que Demet tiene en su audiencia. La comunidad que se ha formado en torno a su carrera no solo admira su talento, sino que también se conecta con su persona. Este tipo de situaciones, a pesar de ser difíciles, pueden fortalecer ese vínculo, ya que muestran la autenticidad y la resiliencia del artista. Además de la presión mediática, debemos considerar las exigencias de las propias carreras de ambos. La industria del entretenimiento es conocida por su ritmo frenético, sus horarios impredecibles y la constante necesidad de estar en la cima. Mantener una relación sana y equilibrada en este torbellino requiere un esfuerzo monumental y una comunicación excepcional. Si uno de los miembros de la pareja está constantemente ausente o enfocado en compromisos profesionales intensos, la relación puede resentirse, por muy fuerte que sea el amor inicial. La forma en que Demet ha manejado la situación después del evento público también es digna de mención. Si bien ha mostrado su dolor, también ha intentado, hasta donde le ha sido posible, mantener su profesionalismo y continuar con sus compromisos laborales. Esta dualidad entre la vulnerabilidad y la fortaleza es una característica común en personas que atraviesan momentos difíciles. Es un proceso de sanación y, como tal, tiene sus altibajos. Es importante también reflexionar sobre el rol de los medios en estas situaciones. Si bien la curiosidad del público es un motor para la industria del entretenimiento, también existe una línea ética que en ocasiones se cruza. La insistencia de algunos periodistas al interrogar a Demet en un momento de evidente fragilidad podría considerarse como una falta de sensibilidad. Sin embargo, también es cierto que las estrellas de cine y televisión, al ser figuras públicas, están expuestas a este tipo de escrutinio, y a menudo deben desarrollar mecanismos para sobrellevarlo. La ruptura de Demet y Can no es solo un capítulo más en la crónica de las relaciones de celebridades. Es una ventana a la complejidad de la vida bajo los reflectores, a los desafíos que enfrentan las parejas cuando sus vidas se entrelazan con el éxito y la fama global. Nos enseña que detrás de las redes sociales y las portadas de revista, hay personas reales que experimentan las mismas emociones que todos nosotros. El apoyo que Demet ha recibido de sus seguidores es un reflejo de la conexión que ha logrado establecer con su audiencia. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la comprensión de quienes nos admiran pueden ser un bálsamo poderoso. La comunidad que se ha formado alrededor de nuestro canal también es un reflejo de este deseo de conectar y de compartir experiencias. Para concluir, la ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman es un evento que, si bien pertenece al ámbito privado de estas dos figuras públicas, ha tenido un impacto significativo en su público. Nos ha permitido observar la resiliencia humana, la presión del mundo del espectáculo y la universalidad del dolor del desamor. Demet, con su reacción sincera, nos ha recordado que la verdadera fortaleza reside en ser auténtico, incluso en la vulnerabilidad. Espero que este análisis les haya resultado interesante y, sobre todo, que les haya dado una perspectiva más allá de los titulares. La vida de las celebridades, aunque fascinante, también tiene sus complejidades y sus momentos difíciles. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo y a sumergirse conmigo en este tema. Sus opiniones y sus experiencias son muy valiosas para nuestra comunidad. ¿Ustedes qué piensan sobre esta situación? ¿Creen que la presión mediática es un factor importante en las rupturas de parejas famosas? ¿Les ha conmovido la reacción de Demet? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo.
Y si este vídeo les ha gustado, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos para que más gente se entere y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos. Cuídense mucho.